Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos estar contigo en este miércoles en la tarde. Muchas gracias porque tú tienes dispuesta una enseñanza importante para el día de hoy para nosotros. Te queremos pedir que tú aclares todas dudas, que tú nos mantengas despiertos, que tú nos mantengas, pues sobre todo, Señor, con un corazón receptivo, Señor, y una mente abierta, Padre mío, a lo que tú nos vas a decir. Ayúdanos a poderlo aplicar en nosotros. Y Padre, pues guía a Miguel en cada una de las palabras que dé en este estudio. Te lo queremos pedir y te damos gracias. Y también, Señor, pidiéndote que no falle la tecnología para que podamos empezar, continuar y terminar conectados todos los que estamos aquí. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Sí, hace un momentito aquí se fue momentáneamente la luz, pero se cortó la... Bien, sí es muy importante eso. Bueno, el último estudio que nosotros tuvimos del tema que estamos viendo fue el 22 de marzo. Luego vino la reunión de oración, luego vino la Pascua que vimos la otra semana, pero es importante siempre recordar lo que estamos viendo. Estamos viendo el estudio que se llama Creciendo en Santidad. Importantísimo para la vida de cada creyente en cuanto a nuestra relación con Dios. El primer punto fue avanzando hacia la meta, luego vencer al mundo, a la carne y al diablo, hacer lo correcto, la seguridad de la salvación y confianza en Cristo, cosa de lo que ahorita repetimos. Y el estudio que empezamos ya anteriormente, la última parte, bueno, la siguiente parte, porque son más capítulos, que es el 6, se llama La prioridad del amor. Entonces recuerden ustedes que nosotros hablamos respecto de esta prioridad del amor de Corintios 13. Nosotros acabamos de estudiar Corintios 13 en función de los dones, pero ahorita estamos viendo el enfoque en función del amor. Entonces vimos un amor paciente. Recuerden, si yo hablar en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a hacer como si metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor, de nada me sirve. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Todo esto implica respecto de la primera parte del amor paciente. Luego pasamos al segundo subtema, que es el fruto de la amorosa benignidad. El amor es sufrido y es benigno. ¿Qué es lo que vimos la vez pasada? Que veíamos, que comentamos así muy brevemente, pues solo es para meternos en materia, que generalmente la benignidad va acompañada de sufrimiento, porque ¿quién puede entender el amor de Cristo? Cuando nosotros aprendemos a amar, o sea, nosotros en nuestro estado natural realmente no amábamos a nadie. Más bien nos amábamos a nosotros mismos, que es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Pero no amábamos a nadie, o primero era nosotros, o pensábamos que amábamos, pero nuestro amor, siempre recuerden, el amor humano siempre es egoísta y siempre es condicional. Pero cuando venimos a Cristo, el amor recibido de Cristo empieza a manifestarse a través de Él hacia los demás, pues es el amor que Él tiene hacia los demás. Primero, y en forma así contundente, a nuestros hermanos de Cristo. Recuerden, 1 de Juan 5:2, sabemos que amamos a Dios cuando amamos a los hijos de Dios. O sea, el hecho de estar unidos a Cristo, el hecho de ser todos los que están unidos a Cristo, ser hermanos en Cristo, nos da un amor muy especial. El amor hacia los incrédulos, que es un amor que es un cargo por salvación, etcétera, es un amor diferente. Es el deseo de su salvación. Aquí en la epístola de Judas, por ejemplo, se dice respecto de este amor: a unos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; de otros tener misericordia con temblor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo o por su carne, ¿no? O sea,
Esa es la parte del cargo hacia los demás. Es un amor diferente al amor que vamos a profesarle a Dios, al amor que le vamos a profesar a nuestros hermanos en Cristo, o sea, los hijos de Dios, empezando por el Señor Jesús, que ahora Él es el primogénito de toda creación, y nosotros somos coherederos con Cristo de todas las cosas. Entonces, el amor, y esa es la parte de la benignidad, de la amorosa benignidad, es que ese amor no tenemos que esperar que sea correspondido, ni lo va a hacer, aunque alguien fingiera hacerlo. Ese es un punto muy importante, porque ¿cuál es la característica del amor de Dios? Dios amó y dio. Y en un sentido, Dios dio a su Hijo sabiendo que muchos lo iban a rechazar, y no nada más eso, vituperar, se iban a burlar de él, como ha pasado a través de los siglos y como está pasando ahora también en esta época. Pero es un amor que lo da. Entonces, cuando Dios nos da ese amor a nosotros, nos lleva a darnos. Pero nosotros no debemos esperar respuesta, porque la persona que no es conversa no puede amar. No se puede amar ni siquiera a sí misma o a ella misma. Entonces, si una persona no se puede amar a sí misma, ¿cómo puede amar a los demás? ¿Por qué una persona no se puede amar a sí misma? Porque aunque lo niegue, lo encubra, su mala conciencia le dice, eres malo, no lo mereces o mereces ir al infierno. Eso dice la conciencia, ¿por qué? Porque es la ley de Dios escrita en los corazones. ¿Y qué dice Hebreos 10:28? Cualquiera que viole la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Entonces, eso lo tenemos en la conciencia. Entonces, muy en lo profundo, sabemos, o sea, la persona incrédula sabe que está separada de Dios, sabe que va al infierno o a un castigo, pero como no tiene fe, porque Dios no se la da, porque no se ha arrepentido, no ha sido tocado por Dios, entonces va a tratar de entrar en a formar su propia religión, o juegos, o manipulaciones, o metas ficticias, o negación de las realidades de la Biblia, como no hay infierno, como el diablo no existe, cosas de ese tipo. Entonces, nosotros debemos darnos sin esperar nada. Porque si bien es cierto, Dios sí nos dice, por ejemplo, en Ezequiel 3:18, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido, de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú le amonestas, el impío morirá por su maldad, y él no responde, pero tú habrás liberado tu alma. Digo, más o menos así, ¿no? Parafraseado. Entonces, sí, nosotros tenemos un cargo, tenemos un llamamiento, pero todo lo que hagamos tiene que ser por amor a Cristo, por lo que Él hizo. El amor hacia la persona es el deseo de que se salve, pero solo puede ser tocado por Dios. Por tanto, aún como instrumento de Dios, ¿y dónde es la cuestión más difícil? En la familia. Recuerden, nadie es profeta en su casa. Ahí donde es más difícil, es donde nosotros más tenemos que depender de Dios. Y en lugar de preocuparnos por agradar a las personas o mortificarnos porque no vienen a Cristo, debemos preocuparnos más por dar un testimonio fidedigno de Cristo. Por eso es que este estudio se llama Creciendo en Santidad, porque mientras más crezcamos en santidad, más parecidos vamos a ser a Cristo y más clara va a ser la imagen de Cristo ante los demás. Recuerden, eso dice en Pedro, que Jesús piedra viva y nosotros como piedritas vivas, edificados en sacerdocio santo, digo. Entonces nosotros, como Él es, como dice también Primera de Juan, así somos nosotros en este mundo. Entonces somos piedritas vivas, que damos un testimonio de Cristo. A veces podemos perder el tiempo, energía, se te pueden ir, puedes pasar noches sin dormir por la aflicción de un ser querido que rechaza a Cristo. Pero pocas veces nosotros nos ponemos a pensar,
si el testimonio que estamos dando ante el mundo incrédulo es fidedigno de acuerdo a la fe que profesamos. Entonces, como que Dios quiere que cambiemos nuestro enfoque en este tipo de cosas. Primero, confiar en que el llamamiento le corresponde a Él. Recuerden, repito, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Todo lo que el Padre me da, viene a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. Ahí está. Eso le corresponde a Dios, el llamamiento y la salvación. A nosotros, como sacerdotes de Cristo, porque todo creyente es sacerdote, y les voy a decir el versículo, se lo saben muchos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que expongamos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Entonces ahí está. Todos somos linaje escogido, real sacerdocio, y fíjense, nación santa. Entonces yo creo que tenemos que poner mucha atención en eso, porque a lo mejor tú puedes, por no tener consistencia en tu vida cristiana, tú puedes estar poniendo en entredicho el nombre de Cristo porque tu vida no da un testimonio fidedigno del amor de Dios. Entonces, quizá antes de pensar en la persona como tal, pensemos siempre, mi testimonio realmente está hablando de cómo es Jesús, o sea, mi vida transformada a Jesús está reflejando a Jesús. ¿Soy como un pequeño Cristo? ¿Soy como una piedra viva? ¿O estoy viviendo mis propios términos, mi propio cristianismo? ¿Estoy interponiendo mi propia manera de pensar? Eso sí que es fatal. Porque por una mala, digamos, por un mal testimonio de Cristo, que lleva a la confusión a la persona en lugar de venir a Cristo, se puede alejar. Es, por ejemplo, con los hijos. ¿Qué padre no quiere que sus hijos se salven? Pero los padres muchas veces, o sea, pocas veces, mejor dicho, se ponen a pensar si realmente ellos están transmitiendo una imagen fidedigna de Cristo. Porque a todos nosotros nos debe de constar que nuestro hogar es donde somos, o sea, nos comportamos como realmente somos. Si Cristo te ha transformado, tú vas a ser como Cristo. Pero si no, ahí es donde se evidencian nuestras debilidades. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque está como antecedente todo lo que vivimos nosotros y todo lo que conoce la familia de nosotros. Y obvio, cuando no se quieren convertir, lo que hacen memoria de todos nuestros errores aún antes de Cristo para justificar su pecado. Entonces tú les puedes hablar la Biblia de memoria, les puedes decir las palabras más bonitas, pero son huecas, van a ser huecas, si tú no vives la santidad y no vives el testimonio de Cristo. Ven ustedes por qué es amorosa benignidad y va acompañado del sufrimiento. Recuerden, el amor es sufrido, es benigno. O sea, van unidos. Pero no, dejemos de vernos a nosotros mismos. Concentrémonos más en proyectar verazmente la imagen de Cristo en nuestra vida. Vamos adelante a la perfección. Crezcamos en santidad. Y entonces, a las personas incrédulas les será más claro ver lo que es una vida cristiana. Por supuesto que un creyente quizá tenga más pruebas que cuando era incrédulo, porque empiezan las luchas, cae algunas veces, todo eso pasa. Todo lo que nosotros sabemos que puede pasar en nuestra vida cristiana. Debilidades y todo eso. Pero por otro lado va a venir el arrepentimiento, el reconocimiento de nuestros errores que quizá antes no teníamos, el amor que no cambia de acuerdo a la conducta de las personas.
todo ese tipo de frutos de la nueva vida, la gente incrédula las empieza a ver y empieza a entender lo que es el amor, porque Dios hace el llamado y a las personas que Él llama, aunque nosotros no lo veamos o lo ignoremos, Él las prepara. Yo me convertí a los 29 años, pero yo sé que Dios, antes de mi conversión, fue preparándome para el día en que Él me llamó. Y yo creo que es el caso de todos. ¿Por qué nosotros nos desesperamos? Quisiéramos que ya estuvieran, pero no ponemos atención en todo lo que estoy comentando ahorita, que son puras verdades bíblicas. Es que no se tarda, no responde. Y a veces podemos estar dando un testimonio pésimo, porque no estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos, ¿ven ustedes? Pero si lo hacemos, si nosotros realmente tenemos esa amorosa benignidad, el sufrimiento va a tener sentido. Jesús no dijo que no íbamos a sufrir. Al contrario, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos pasamos por el mismo proceso. Todos vamos a padecer la lucha contra el pecado. Algunas veces vamos a caer, otras vamos a vencer. Pero iremos progresando si ponemos atención en esto. Entonces, mi consejo respecto a nuestros seres queridos, a los amigos que queremos que se conviertan, pongamos mucha atención en la vida que vivimos y el testimonio que estamos dando. Y este tercer punto del capítulo 6, o subtítulo, que le podríamos llamar el fruto del amor humilde y del dominio propio, que está en 1 Corintios 13:4, que dice, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se jacta, no se envanece. ¿Qué palabrita se te ocurre de esto? Orgullo, ¿sí? Podríamos parafrasearlo diciendo, el amor no hace alardes, no se hincha de orgullo. ¿Cuántos de nosotros no podemos andar en el orgullo y ni siquiera lo vemos? Recuerden, lo hemos dicho muchas veces. La última persona en enterarse que tiene orgullo es el que lo posee. Externamente muchos pueden ver esas actitudes de orgullo, etc. Algunos pues ni se atreven a decir, otros pueden orar, pero la verdad es que somos los últimos en enterarnos. ¿Y ustedes creen que el orgullo puede ayudar a una persona a salvarse? O sea, recuerden a Jesús en Primera de Pedro 2:22, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué calificativo podríamos dar aquí a Jesús? Humilde. Exacto, exacto. Humildad. Solo humildad. ¿Y nosotros somos así? ¿O reaccionamos? O sea, aquí este también se podría parafrasear como que nuestro poder o nuestros alardes es porque nuestro orgullo se hincha. O sea, es como que se empieza a multiplicar, ¿no? O sea, ¿qué hizo que Luzbel se perdiera? El orgullo. Recuerden que Luzbel, que es el diablo y Satanás, Luzbel, lo vamos a leer ahorita los pasajes más adelante, Luzbel tiene atributos muy parecidos a Cristo. Tú eras el sello de la perfección. Eras prácticamente la más grande creación de Dios como creación. Recuerden que Jesús es Dios.
recto eras en todos tus caminos hasta el día en que se halló en ti maldad. No. Bueno, ¿qué hizo que surgiera la maldad en Luzbel? El orgullo. A lo mejor tú no te das cuenta, pero estás haciendo ostentación de tu poder, de tu belleza, de tu riqueza, de tu preparación, de tus capacidades. Y recuerden una cosa, estamos viendo esto a la luz del amor. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de amor es este? Cuando tú estás manifestando hacia los demás esto. ¿Qué pasa si somos vanidosos ante los demás? Todos, de una u otra manera, tenemos vanidad, ¿no? Pero hay grados donde ya se manifiestan fuera de la realidad que se traducen en orgullo. O sea, ¿a quién estás amando? Si Jesús era humilde, la respuesta es, cuando tú eres vanidoso, te estás amando a ti mismo. Y realmente tú tienes que amar a Dios. ¿Qué pasa si tú amas a Dios por sobre ti mismo? Lo voy a proponer de otra manera. Si tú te ves a ti mismo, siempre va a surgir la vanidad, porque siempre quieres ser más bonita o más guapo que los otros, ¿no? Siempre quieres sobresalir en tu conocimiento o en tu inteligencia o en tus capacidades o en tus posesiones o aún en las bendiciones que has tenido. Todo eso que tú quieres de ti mismo por ti mismo es orgullo. Cuando tú realmente empiezas a apropiar el amor de Dios, cambia la perspectiva. Recuerden, Isaías 51:6. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se desbaratará como Roma, no se me fue la palabra, se deteriorará como su ropa de vestir, etcétera, ¿no? Entonces, si tú te ves a la luz de ti mismo, surge orgullo. Si tú ves las cosas a través de Dios, surge humildad. ¿Por qué? Porque nada pudiste hacer para tu salvación, porque no puedes hacer obras propias. ¿Cuántas veces hemos dicho que nuestras obras no valen? El árbol malo no puede dar frutos buenos. Por eso Dios preparó obras de antemano para que anduvieses en ellas. Entonces, ¿cuáles son las obras que valen? Las que Dios preparó. Por tanto, ¿dónde puede salir la vanidad y todo eso? Más bien, cuando tú ves las cosas a través de los cielos, surge la humildad como era Jesús. ¿Y qué ejemplo de Jesús, no? Como dice en Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó. Pero entonces cuando nosotros somos vanidosos, nos estamos amando, reitero, a nosotros mismos. ¿Y cuál es la realidad de esto? Queremos ser el centro de atención. Aún como creyente puedes caer en estas trampas. Quiero ser el mejor creyente, quiero ser el creyente que mejor ora, que todos noten cómo trabajo para Cristo. Ahí solo estás poniendo la mira en ti mismo, si te das cuenta. ¿Qué es eso? Orgullo, ¿sí? Entonces, la envidia, la vanidad y las muestras ostentosas de orgullo son expresiones de egoísmo. ¿Qué tanto hay de ello en ti? Se supone que mientras más crezcas en santidad y en tu relación con Dios, más humilde debes de ser, porque Dios está formando a Cristo en ti. Y si hay alguien que era humilde, era Cristo. ¿Sí? Manso y humilde, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando nuestros pensamientos y todo eso
no están orientados hacia los demás o a las necesidades de los demás o al crecimiento o al bienestar de los demás, sino a nosotros mismos, hay orgullo. Cuando tú dices, no, es que yo amo a tal persona, y si tu relación con ella es que tú buscas solo autoexaltarte, o sea, hay orgullo. Pero si en lugar de ello procuras edificar al otro, o sea, ayudarlo a crecer en la fe, a enseñarle cómo orar, cómo depender de Dios, ese es el verdadero amor. En el Sermón del Monte, no sé si alguna vez ustedes lo habían pensado de esta manera, que dice la Escritura, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué te imaginas que es un pacificador? Es el instrumento de Dios que pone en correcta, o es instrumento para poner en correcta relación a una persona con Dios, que le hace ver a través de la Biblia que está en oscuridad, que está muerto delante de él, etc. Eso es al incrédulo, aún entre creyentes, pues estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Bueno, pero nunca se busca en esta relación autoexaltarse, ¿ven ustedes? Por eso volvemos a la base. El amor no es jactancioso, no se envanece, solo para recordar lo que estamos viendo. Entonces, si algo tiene que decir mucho acerca del orgullo, son las mismas escrituras, ¿sí? Muchas veces oímos la expresión, al orgullo le sigue, y muchas personas añaden, el fracaso, ¿no? Pero bueno, eso puede ser una forma abreviada de lo que dice un proverbio. Al orgullo, Proverbios 16, 18, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería, el fracaso. Entonces, cuando nosotros estamos fuera de foco, no vamos a poder prosperar en nuestra vida cristiana. No vamos a poder prosperar. Y menos vamos a hacer un testimonio. Por eso la palabra de Dios aquí se encarga de hacernos ver pues todo esto, ¿no? Y toda esta parte que estamos estudiando a la luz del amor. Entonces, cuando nosotros caemos en esto, estamos sentenciados. ¿Por qué? Porque al orgullo le sigue el fracaso, le sigue la destrucción. Es el anticipo del fracaso. Entonces, imagínense ustedes cuál va a ser el fruto de cuando nosotros permitimos en nuestra vida el orgullo o no hacemos caso de eso, no le damos importancia. Entonces, vuelvo al punto del estudio, ¿no? En realidad, la humildad es algo que Jesús es y tenemos que filtrar todo a través de Dios, ¿sí? Porque, ¿qué dice Santiago 4:6? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste. Entonces muchas veces podemos estar viviendo nosotros en soberbia, en orgullo y todo eso, y creemos que nuestras oraciones están llegando a su presencia. Y estamos hablando ahorita de intercesión por los seres que amamos. Pero Dios resiste a los soberbios. ¿Y saben ustedes que la soberbia es por falta de humillarnos delante de Dios? Entonces hace un ratito pues yo hablaba de eso, ¿no? Nuestra relación con nuestros seres queridos, hijos, hermanos, padres, etcétera. O sea, a veces podemos estar llenos de errores en nuestra relación con ellos, se endurecen y no sabemos ni por qué. Pues seguramente porque no dimos un testimonio claro de Cristo. Vuelvo, los dones y el llamamiento, la salvación proviene de Dios. Sí. Pero si Dios nos dejó como instrumentos, como sacerdotes de Cristo, nuestras vidas deben de ser un reflejo de Cristo. Entonces, o sea, el orgullo y la humildad son polos opuestos. El orgullo le pertenece al diablo, a la humanidad sin Cristo. Y la humildad le pertenece a Cristo.
La arrogancia, la altivez están vinculados con el orgullo. Entonces, quizá deberíamos de formular algunas preguntas. No digas que no tienes orgullo, porque el que dice que no tiene es el que más tiene. Pero, ¿por qué somos tan orgullosos? ¿Hay algo en nosotros? ¿No dice 1 Corintios 3, qué tienes que no recibiste? O 4, no creo que 3. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas y te glorías como si no lo hubieras recibido? Muchos enfocan esto a cosas materiales, pero realmente todo lo que somos como creyentes lo hemos recibido de Dios. Por tanto, como creyentes, ¿de dónde puede surgir el orgullo? Podríamos decir más bien que el orgullo es el mayor impedimento a que crezcamos en la santidad. ¿Quieren bloquear el micrófono que está por ahí prendido? El orgullo bloquea la santidad. Ah, gracias. El orgullo bloquea la santidad. Entonces imagínate tú, ahora, nadie somos perfectos y reitero, pues todos tenemos de alguna manera el orgullo. Pero si estamos conscientes y todo lo filtramos a través de nuestra relación con Dios, o sea, alzar los ojos a los cielos y poner y mirar abajo a la tierra, nos va a ser más fácil detectarlo a la luz de las Escrituras. Yo creo que tenemos que trabajar más en analizar nuestra conducta, nuestras respuestas, nuestro trato con los demás. Sería bueno que cuando fueres a la presencia de Dios, antes de empezar tu tiempo devocional, hicieras una especie de condensación de lo que ocurrió en tu día, que meditaras tantito. Y seguramente vas a detectar errores, malas contestaciones, malos pensamientos, quizá algún sentimiento de envidia o de coraje, etc. Cuando detectas esto, entonces vas a ir a la humildad porque te vas a dar cuenta que tienes que arrepentirte. Cuando tú haces esta especie de análisis, ves y te arrepientes, estás en mejor posición de que tus oraciones sean contestadas y de que tu tiempo devocional sea más profundo con Cristo. ¿Por qué? Porque estás abatiendo el orgullo. Ejemplo, la oración del fariseo y del publicano, ¿no? Recuerden, Señor, doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 3 veces por semana y no soy como este publicano. Y el publicano solo decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué dijo Jesús? De cierto digo que primero fue justificado el publicano y el fariseo. Entonces, ¿cuántas veces no nos presentamos nosotros delante de Dios como el fariseo? Por eso es tan importante que nosotros tengamos estos tiempos. Nosotros podemos perder el tiempo en muchas cosas. Nosotros ya sabemos que el día tiene 24 horas. Que de esas 24 horas vamos a poner que duermas de 6 a 8 horas, ¿no? Depende de cada quien y de las circunstancias de cada quien, pero pues más o menos, ¿no? Te quedan 16 horas. ¿Cómo las utilizas? A lo mejor estás perdiendo tristemente tu tiempo en vanidades ilusorias que representan el orgullo. Y no estás siendo efectivo en lo que haces. Es que hago y las cosas que no me salen. Pues, ¿por qué? Porque tu escala de prioridades está afectada. Primero yo, luego yo y después yo.
cuando es primero Dios, luego Dios y después Dios. O sea, nosotros no tenemos derecho a nada. Lo único que nosotros tenemos de lo que podemos gloriarnos es lo que dice 1 Corintios 1:31. El que se gloría, gloríese en el Señor. En eso es lo que sí podemos hacerlo. Y gloriarse en el Señor significa que por Él, de Él y para Él son todas las cosas, como dice Romanos 11:31, si mal no recuerdo. No, 14:31. Entonces, o sea, por Él, de Él y para Él. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Entonces, la Biblia también nos dice que nosotros no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Pero si tú te juzgas a la luz de tu punto de vista, ¿a poco no es cierto que siempre vas a ser el héroe? ¿O vas a pretender ser el héroe de la escena? Claro que sí. Cuando Dios dice en la Biblia que aborrece a los soñadores, a lo mejor dices, no, no, los soñadores, no, pero yo. Y a lo mejor en tu pensamiento, tú siempre estás siendo el héroe, el mejor creyente, el que mejor ora, el que mejor trabaja, el que tiene el mejor testimonio. Ningún error hay en ti. ¿Qué es eso? Tienes un más alto concepto de ti mismo que el que debes de tener. Y eso te priva de aprender. O sea, nosotros como creyentes debemos de ser como esponjas. ¿Pero qué nos priva de aprender? Pensar que sabemos más de los demás, que tenemos más que los demás, que no podemos recibir nada de nadie, aun porque quizá tengamos muchos años de Cristo. Cuando una persona con un mes en Cristo te puede enseñar mucho. Pero, ¿qué dice la Escritura? Cada uno, en Colosenses, cada uno considere a los demás como superiores a él mismo. ¿Así vives? Si así vivieras, entonces vivirías en humildad. Porque como hijo de Dios estás en la posición de aprender, aún de los incrédulos. Muchos incrédulos tienen actitudes o atributos mejores que tú. Y por tu orgullo te puedes estar privando de aprender de ellos. O sea, no tiene nada que ver esta parte con la salvación, ¿no? Acuérdese de la parábola de Jesús, ¿no? De aquel hombre que hiere en camino a Jerusalén y pasa el sacerdote y pasa el publicano. Hasta que pasa un gentil y recoge a aquel hombre que asaltaron y lo lleva a la hostería y le dice al día siguiente bueno, se me fue, al hostelero, ¿no? Le dice, mira, te dejo este dinero para que veas por él y cuando yo regrese, si algo faltó, te lo pago. Dice, ¿quién amó a su prójimo? Pues el publicano. Miren lo que dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que piense de sí con cordura. Si tú todo lo que estás escuchando hoy lo pones a la práctica, te aseguro que tu testimonio va a ser más veraz. Va a ser evidente que tu camino de santidad va hacia arriba. El que más crece en el Señor, cada día es el que más se humilla delante de Él. ¿Qué dijo Pablo? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí está. Pablo tenía muchas cosas de qué gloriarse, más que nosotros, quizá. Fariseo, hebreo de Hebreos, en cuanto a la ley, fariseo
de la gama de Gamaliel, la secta más alta en cuanto al conocimiento del judaísmo, además rico y además romano, ciudadano romano. ¿Y qué dijo? Todo de lo que yo me pueda gloriar, prefiero perderlo para exaltar a Cristo. Entonces, siempre ver a Cristo en este enfoque va a hacer que nos veamos como realmente somos. Si no, Job no hubiera dicho en Job 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento y me aborrezco. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La máxima humillación. Todo el tiempo Job se estuvo justificando, pero cuando Dios se revela y se ve como es, él dice, soy gusano y no hombre. Entonces, para que nosotros tengamos una apreciación exacta de nuestra valía y de nuestras fuerzas, tenemos que tener un estándar comparativo, una regla sobre la cual nos tenemos que medir. ¿Y cuál es? Pues claro, la Escritura. ¿Sí? En primer lugar, Dios juzga toda virtud humana, porque el único que tiene la verdadera virtud es Dios mismo. Él es el único que vale la pena, por decirlo de alguna manera. En segundo, la obra de Jesucristo, del Dios hombre, como ser humano perfecto. Compárate con Dios, si nadie ha visto jamás a Dios porque no puede verlo y vivir, ok, ahora Cristo, que es el reflejo de Dios. Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, ¿y no me has visto? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús era el perfecto reflejo de Dios, porque siempre hizo su voluntad. Y aquí volvemos al testimonio. Si queremos realmente tener un testimonio, tenemos que ser un reflejo de Jesús. No darnos permisitos de pecado y de nuestro contacto con este mundo que mina nuestras convicciones. Si no, Dios no te diría, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cualquier contacto con el mundo afecta tus convicciones. Claro, dirás, no, pues entonces no vamos a salir del mundo, ya no voy a salir a la calle. No. O sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, recuerda. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros dejamos de pertenecer a este mundo desde el momento en que fuimos a Cristo. Y nosotros tenemos ahora que vivir de acuerdo a las normas del nuevo mundo. ¿Cuáles son estas normas? 3 capítulos de la Biblia nos lo mencionan. El Sermón del Monte. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Esas son las reglas nuevas. Entonces, nuestro contacto nos afecta, pero la santidad, nuestra comunión con Jesús, pone en descubierto eso. Se supone que tú dejas el mundo porque Jesús brilla en tu vida. Recuerden esa analogía. Si Jesús brilla, el mundo se opaca. Si el mundo brilla, Jesús se opaca. Entonces, ¿qué tanto estás amando este mundo? No me digas, no, yo lo odio. No. La respuesta estriba en tu contacto con el mundo, donde nadie sabe, donde nadie ve, etc. Claro, Dios sí lo ve, ¿verdad? Dios todo lo ve.
Si eres salvo y tienes el Espíritu Santo, imagínate. Quizá debías de preguntarte, o sea, si la Biblia habla de que no entristezcáis el Espíritu Santo o no apaguéis el Espíritu, habla que poner los ojos en una mala influencia nos saca de la gracia. Dios nos dio su Espíritu para que el Espíritu produjera en nosotros esa vida. Y cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en este mundo y empezamos a tener acciones que nos llevan al pecado, se apaga la espiritualidad, se apaga nuestra comunión con Dios, se pierde el discernimiento espiritual. ¿Todo a causa de qué? Del orgullo de tomar tu vida en tus manos. Ya el otro día comentamos que el discernimiento espiritual, que es la inteligencia espiritual, crece en la medida que nuestra conducta, nuestros deseos y nuestras acciones son afines a las de Jesús. En tu luz veremos la luz. Mientras más cerca estés de Jesús, más luz tienes y más ves con claridad todas las cosas. Si no, Primera de Juan, capítulo 1, no diría, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, automáticamente te quitas de la luz, bloqueas la luz, entras en tinieblas. Y lo que ya pudiste haber dejado por convicción, por vivir en la luz, al salir de la luz, empieza otra vez a ser atractivo. Por eso es que debemos de concentrarnos en esos tiempos devocionales, en ese lugar donde vamos con Dios y todo queda expuesto y Él sabe lo que somos, pero Él quiere honestidad de nuestra parte. ¿Cómo vas a poder ser honesto con Dios si no eres honesto contigo mismo? Y todo eso te lo bloquea el orgullo, ¿ven ustedes? Por tanto, el amor no es jactancioso, no se envanece, es algo muy importante. Ahora, ¿qué estándar estás usando para medirte? ¿Cuál es la conclusión ineludible? Te voy a decir cuál es. No tenemos nada de qué sentirnos orgullosos. No tenemos nada de qué sentirnos orgullosos. Medita en esto, porque aquí le vamos a dejar. Continuaremos primero Dios, el próximo estudio. Vamos a dar gracias. Padre, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, por todas las enseñanzas que nos diste el día de hoy. Señor, realmente queremos pedirte que nos enseñes a ser humildes y sencillos, a vaciarnos de nosotros mismos y que tú seas el que nos llene a través de tu Santo Espíritu. Reconocemos que no hay nada bueno en nosotros y que todo lo que pueda valer la pena es lo que tú produces en nuestras vidas. Así que, Padre, manténnos en esta vida de humildad, de sencillez, todo esto, filtrando todas nuestras acciones a la luz de tu palabra, a la luz de tu voluntad. Enséñanos a discernir correctamente esas áreas de nuestra vida que están mal y danos ese corazón contrito y humillado al que tú no despreciarás. Padre, queremos pedir porque tú hagas lo más efectivo posible este tratamiento que Patti está tomando esta semana, que pueda llegar ella sanarse realmente y darte la gloria a ti. Te pedimos por la recuperación de Héctor para que tú, Señor, permitas que todo quede perfectamente como debe de quedar y él ya no vuelva a tener problemas. Producto de lo que le hicieron esta operación, te pedimos por el vértigo de Margarita, Señor, para que tú
la sanes. Por Oli, Señor, para que pueda estar mejor de salud. También especialmente te pido por Fabián Casabón, mi amigo, vino muchas veces a esta iglesia, que le van a hacer, que le van a cambiar la pila de su marcapaso, que tú guíes todo y todo salga bien, y que suplas todos los gastos. Señor, bendice a nuestra iglesia, manténnos en salud espiritual, salud física, y enséñanos a confiar plenamente en ti. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda. Quizás sienta que no tiene orgullo. Bueno. Yo, Miguel. Carlos Jiménez. ¿Quién dijo yo? Carlos Carmen. Jiménez. Carmen. ¿Carmen o No, Carlos? Carmen. Creo que lo ibas a preguntar. Miguel, una pregunta. Entonces, el no rendirse, no consagrar nuestra vida a Dios, ¿podríamos llamarlo orgullo Pues sí, de alguna en un manera. creyente? Porque si tú te das cuenta de algo, o sea, ¿qué es lo que te hace no rendirte a la voluntad de Dios? O no obedecer, o no santificarte, o no consagrarte. Que tus términos son mejor, piensas en lo profundo que tus términos son mejores que los de Dios. Okay. Que tú puedes alcanzar los niveles, por ejemplo, de santidad que Dios pide por ti mismo. O que tú puedes hacer obras buenas sin necesidad de Dios. Y si nosotros reconocemos, precisamente la idea de este estudio es que nosotros, recuerden, todo que ya es largo y todavía nos falta un buen, se llama Creciendo en Santidad, es toda una instrucción para ayudarnos a entender cómo debemos de vivir para poder crecer en santidad y glorificar a Dios. Y dentro de todo esto, detectar todas esas áreas de nuestra vida que pueden impedirnos nuestro crecimiento. Ya que, ¿cuál debe ser el fin de todo creyente? Glorificar a Cristo. Piénsenlo. Reitero, ¿no? El versículo que dije, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. O sea, nadie puede llevar la vida, nadie, porque estamos muertos. Recuerden esa parte de, ve a un panteón, a una tumba y dile, hey, tú levántate, resucita. Pues obviamente no puedo, que está muerto, ¿no? Entonces ese ejemplo es muy bueno para saber que el mundo incrédulo está muerto. No puede responder al evangelio. Entonces Dios tiene que dar vida. Entonces, relacionado con nuestra santidad y nuestro orgullo, nuestra parte es ser reflejar lo mejor posible a Cristo en nuestras vidas. En obediencia, muchas veces tendremos que morir, nos van a amenazar. A lo mejor una vez yo, digo, en paz descanse esta persona, le testifiqué a esta señora y todo, y me dice, mire, yo todo lo que usted me dijo lo creo, etcétera. Pero tengo un problema. Y me lo dijo en un velorio. Mis hijos, si yo les hablo de esto, obviamente no vivían bien, los voy a perder. Y no los quiero perder. ¿Cuántas veces no nos enfrentamos a cosas parecidas? Que cedemos a cosas por no perder o privilegios o no perder una buena actitud o por no perder aún al familiar. O sea, muchas cosas sí pasan. Entonces, todo esto tenemos que aprenderlo, ¿no? Si todo proviene de Dios, nuestra parte única es ser un testimonio fiel de Dios. Entonces seguiremos con esto porque todavía hay muchas enseñanzas en esta parte de Corintios 13. ¿Sí, Carlos? Sí. Bueno, es que yo tengo una tribulación especial desde hace 2 días. Todo lo que ahorita ya mencionaste, pues es un bálsamo que me ha aclarado muchas cosas, pero todavía me queda una duda muy personal. Hace 2 días estando en el gym, hay unas personas que se distinguen por su forma tan terrible de hablar, de 10 palabras, 9 son groserías, etcétera, ¿no? Uno tiene hasta grabado ahí su
tatuaje de hooligan, etc. Entonces, yo en lo personal reconozco que tengo una predisposición, una animadversión, digamos, y bueno, pues procuro, digo, una cosa es lo que siento que ahorita lo acabas de decir, que tiene que ver con el orgullo, y otra cosa es la conducta, bueno, de tratar de evitarlo, ¿no? Entro al vapor antier y estaban ahí, dije, bueno, pues ya ni modo yo a rasurarme nada más, ¿no? Y sin querer, pues estaba escuchando todas sus conversaciones que siempre son a esa base de situaciones y todo. Y de repente cambian la conversación y uno al otro le dice, ah, no, pues fíjate que ahora en estos días, porque hablando de Semana Santa, vi la película de los 10 mandamientos, creo que es la historia de quién, y al otro le dice, de Moisés. Ah, sí, mira, ya, es que la película antigua y todo. Y de repente dicen, ah, dice, y también vi la pasión de Cristo. Dice, caray, ¿cómo me quedé? Y ahí fue donde yo realmente, bueno, ahorita lo digo cómo me pasó y cómo lo sentí. Dicen, qué tremenda, pero con una grosería terrible. Dijeron, qué tremenda paliza, digo, por no decir otra cosa, le pusieron. En ese momento yo sentí de veras, que estaba yo debilitándome, me sentí mal, no sabía cómo reaccionar, sentí que la ofensa a Cristo había sido tan tremenda y tan directa que yo nada más decía para mi interior, Señor, Señor, que prevalezca tu verdad, que prevalezca tu luz. Y total, después de unos segundos posiblemente de sentirme mal, pues preferí salirme, ¿no? Entonces, pues mi pregunta concreta es si mi actuar, no sé cómo se pueda, digamos, pues no calificar, sino simplemente es una forma de exponer cómo me sentí y lo profundo que sentí de esa ofensa hacia una situación que es totalmente una ficción, porque es una película y no se llega para nada ni siquiera a asomarse a la verdad, ¿no? Y ahorita que mencionaste el pasaje de Ezequiel 3, 26, 3:18. 28. pero 28 no lo hay, 3:28. 18. A 18, sí, sí. Ahí vi, digo, y ese es donde yo estoy, donde tengo la duda específicamente para no ocupar ya más tiempo, ¿no? Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, pero si tú no les das la advertencia, ellos morirán en su pecado y yo te haré responsable de su muerte. Eso es exactamente lo que está ahorita haciéndome con Te llegó taquicardia. un poquito. Mira, en ese aspecto de testificar, yo creo que todos hemos fallado alguna vez. Mi experiencia personal es, primero, que no me agarren 2 veces con el mismo fracaso de argumento que no sepa cómo responder, ¿no? Para eso siempre prepararse con la palabra, etc. La otra es usar esta experiencia como un impulso para que tú ores a Cristo y Él te dé la fuerza, la oportunidad, la sabiduría de introducir. Yo podría decirte ahorita, Mateo 7, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y estaría muy adecuado con lo que tú estás diciendo ahorita. Sin embargo, de acuerdo a tu narración, yo pienso que sí Dios te dio una pauta para poder introducir el evangelio, aunque fuera en forma superficial. ¿Cómo? Decirles, jóvenes, qué bueno que vieron esta película, etcétera. Fíjense que la realidad de esto es que Cristo murió, etcétera, por nuestros pecados y todo lo que tuvo que sufrir no fue lo malo de la cruz, sino que el infierno eterno. Si a algunos interesa, otro día podemos platicar más, ¿no? Algo así, un detallito así.
puede ser que ellos dijeran, no, no, nos interesa y eso, quién sabe qué, pero si te das cuenta por lo que tú comentaste, ignoran totalmente de Dios y del Evangelio. Entonces, es esa oportunidad. Entonces, mira, yo te diría, Dios, sé que esta experiencia me dé sabiduría, fuerza, valor, etcétera, para poder intervenir en circunstancias así. Yo he visto en mi vida personal, y recalcando, en mí no hay nada, pero siempre que doy el paso de fe, Dios derrama gracia. Y mientras más pasos así doy de fe, más gracia. Hay personas que te rechazan y te sacan la vuelta. Hay personas que te hacen preguntas eventuales. Hay personas que ya oyeron y no quieren más saber, pero hay otras que siguen oyendo. Estos lugares son ideales para eso. Los vapores son ideales, porque siempre hay una pregunta, o sea, yo lo que hago es generalmente tratar de platicar con las personas. ¿Van a hablar con grosería? Sí, es un mundo incrédulo, sí. Tú hablas decentemente, pero de alguna manera saluda, etcétera, porque eso te va haciendo notar. La gente te va conociendo. Y dentro de esas vienen las oportunidades. O sea, si Dios nos dijo esto, o sea, hablarle al mundo incrédulo siempre va a ser, pues es toparse con una pared. Pero ¿cómo empieza? O sea, ¿cómo te convertiste tú o cómo estamos aquí la mayoría de nosotros? Porque alguien nos habló, digo, yo fui leyendo la Biblia, pero pues son casos diferentes, pero Dios me habló, ¿no? Pero alguien nos habló. Entonces, ese alguien un día hizo un lado su orgullo, ¿no? Hizo un lado todo y dijo, ahora, este es Cristo, ¿no? O sea, yo recuerdo que tú empezaste a acudir a Gutenberg, desde Gutenberg, porque acompañaste a Isabel alguna vez. Digo, y te quedaste, qué padre, bienvenido, pero, o sea, Dios de esa manera te atrajo. Y Dios te empezó a hablar hasta que yo creo, como ya platicamos una vez, que te convertiste por ahí cuando estábamos en el Hotel del Bosque, ¿no? Pero solo tú sabes y ya es tu experiencia personal, ¿no? Pero por lo que tú me platicaste, yo creo eso. Entonces, bueno, tenemos que dar un paso. Entonces yo diría, no es para que te sientas culpable y digas, no, porque quien hace el trabajo es Dios, quien convence es el Espíritu Santo, sino, Señor, dame la sabiduría, dame también la valentía, porque yo te digo, por ejemplo, que te exprese ahorita que Dios me abre puertas, no quiere decir que un día no tenga valentía para hacerlo. O sea, somos humanos, somos débiles. Por eso es tan importante la oración. Otra cosa que es muy importante para concluir, no alargar tanto esto, es que mi experiencia es que yo siempre que oro a Dios porque me abre puertas, siempre me las abre. Entonces empieza por pedir y dice, Señor, si estoy yendo aquí, por ejemplo, en Timoteo dice, el ejercicio al cuerpo para poco aprovecha. Pero qué mejor, nosotros sabemos, todos sabemos que nos tenemos que ejercitar de alguna manera porque además la edad va avanzando y somos personas mayores, la mayoría aquí en esta iglesia, y necesitamos hacer ejercicio para tener una mejor vejez, digámoslo de esa manera. Pero qué mejor utilizar también esos tiempos como campos misioneros. Y Señor, voy aquí, dame gracia con la gente, saluda. A lo mejor haces la plática a uno y te contesta con una grosería, pero tú te mantienes sin juzgarlo sobre la misma esto. La gente va cambiando. Cuando notan que tú no dices, ellos tampoco dicen. Yo he notado, porque todo el mundo dice groserías y yo las oigo, pero yo he notado que cuando ya tienes, digamos, de alguna manera conocen que eres creyente, se refrenan mucho en el lenguaje grosero. Ahora, yo oigo groserías también, claro que sí, pero las ignoro. Y si saludo a alguien decentemente, platico cortésmente, a veces intercambio palabras, pero así Dios me ha abierto muchas puertas, muchas.
Entonces, si a mí me las ha abierto, pues a ti también. Entonces, más bien es usar estas experiencias para decir, ahora sí que, mira, por ejemplo, ejemplo bíblico. Herodes mató a Andrés. Quizá la iglesia se descuidó, pero cuando apresó a Pedro, la iglesia se puso a orar. Y llegó el ángel y lo liberó, ¿verdad? De una manera sobrenatural. Bueno, ahí está el punto. La diferencia entre, digo, quizá no sabemos, no puedo yo juzgar que la iglesia estaba dormida, pero sí vemos entre las dos escenas que Andrés murió, pero cuando querían hacer lo mismo con Pedro Pedro, por la oración de la iglesia, se fue liberado, ¿no? Entonces, yo creo que solo prepárate, Señor, quiero servirte, dame valor, etcétera, y a la hora que se presente oportunidades como esta, en el nombre de Dios. Y usa una palabrita, ¿saben qué? Sí, la verdad le fue mal a Jesús con tus palabras decentes, obviamente, pero en realidad no fue el dolor que sufrió físicamente, sino que él cargó en la cruz por los pecados, porque la Biblia dice que todos pecamos, ya brevemente, y tú vas viendo las actitudes, pero la verdad, dentro de la gente que tú le puedes hablar, muchos escuchan, y en un vapor otros pueden escuchar que están ahí. Y a lo mejor se te manda a volar, pero llega otro que te llega a preguntar. Es un campo misionero. Yo así lo veo en el lugar donde hago ejercicio. Es un campo misionero. Yo, gracias a Dios, le he podido hablar a mucha gente, pero no yo, la gracia de Dios. Pero entonces usa eso. O sea, y digo, comentar esto es importante porque todos nos enfrentamos a situaciones así a veces, en circunstancias diferentes. Pero recuerda siempre, Dios es el que convence. Y si Él dice, abre tu boca y yo la llenaré, a veces te puede llevar a callar, claro. Te puede decir, aquí no testificas como le dijo a Pablo, no vayas acá, no testifiques en esta ciudad, ¿no? Y luego llegó otra, aquí sí, cosas así. Pero estamos aquí para que el mundo conozca, por tanto, concluyendo, ora al Señor y verás que Él te dará la fuerza, la oportunidad. Y Así mientras sea. más lo hagamos, más las vislumbraremos. Es como una palabrita clave. Hace mucho calor aquí en el vapor, ¿no? ¿Sí? Imagínate cómo va a ser el infierno. Y ahí empezó, ¿te das cuenta? Las cosas así. Pero ya hay gracia. Entonces, gracia, dice el plenitud, tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Está bien, Carlos? ¿Alguna? Gracias. ¿Ya? Bien. Pues entonces el domingo, se me olvidó orar por algo. Permítanme, vamos a orar. Padre, también te quiero pedir mucho porque el sábado ya le van a operar su otro ojito a Pati, Señor, a mi esposa, de las cataratas y más bien lo de la miopía. Es muy complicado su ojo, pero te pedimos, Padre, que tú guíes a los médicos, que tú a través de ellos la operes y pueda quedar lo mejor posible. Bueno, la ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.